Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por un nuevo día. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Sea con nieve, amados, sea sin nieve, sea con lluvia, sea sin lluvia, pese a las inclemencias del tiempo. La iglesia del Señor sigue caminando. La iglesia del Señor no se detiene. Solo se detiene para predicar. Gloria sea el nombre del Señor. Y en esta hora se me ha dado la oportunidad de traer la palabra del Señor. Amén. Y yo espero que esa palabra llegue a vuestros corazones y haga el efecto por la cual ha sido enviada. Amén. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema Atrapados por la gracia. Y les voy a leer en Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? A comienzos de este capítulo se nos da una imagen asombrosa de cómo la gracia de Dios puede atrapar a alguien y rescatarlo de una vida de miseria. El rey David vivió unos 1000 años antes de Cristo. Fue un hombre que siempre confió en Dios y su dependencia en Dios fue palpable en todas las áreas de su vida, y nosotros lo podemos ver en los Salmos. En el capítulo 8, el capítulo anterior a este, nos dice que David y su ejército acababan de derrotar, acababan de someter a los filisteos, a los moabitas y a los sirios. Su nombre era bien conocido en todo el Medio Oriente. Pero un día David estaba pensando en su gran amigo Jonatán. Y vemos, y eso lo podemos ver en el versículo número 1, donde David entonces se pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer, a quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Jonatán, el hijo del rey, había sido el mejor amigo de David, a pesar de que su padre Saúl estaba tratando de matar a David. Según la cultura de la época, Jonatán debía ser el siguiente en la fila para ser rey. Él era el heredero legítimo, el siguiente sucesor de su padre Saúl. Pero Dios tenía un plan diferente y Jonatán aceptó el hecho de que Dios había elegido a David para ser el próximo rey de Israel. En el mundo de ese tiempo también era común que cada vez que una nueva familia llegara al trono de una nación, el primer acto de Estado sería exterminar, acabar a todos los miembros de la familia del régimen anterior para que no hubiera competencia por el trono. Y debido a esa tradición, Jonatán le pide algo a David. Jonatán le pide a David que fuera amable con su familia y que no matara a ningún heredero. Y David estuvo totalmente de acuerdo con esa solicitud. Antes de dejar este versículo, yo necesito señalar, amados, una palabra clave que me llama la atención. Y esa palabra es misericordia. Y aparece 3 veces en este capítulo. Aparece en el versículo 1, en el versículo 3, donde dice: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y aparece también en el versículo 7, donde dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Es la palabra hebrea chesed y se usa unas 240 veces en el Antiguo Testamento. Se traduce de diversas formas, con palabras como
bondad, el favor, devoción y gracia. Y quisiera leerles el versículo 3 y el versículo 4. Dice el versículo 3. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl aunque yo pueda hacer misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de pies. Se refería a Mefiboset. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Mariel, en Lodebar. Quisiera mencionarle un poquito de historia. Ocurrió que aproximadamente 30 años antes de este evento, hubo una batalla en el monte de Gilboa. En esa batalla contra los filisteos, 3 hijos del rey Saúl fueron asesinados, incluyendo a Jonatán, que fue el padre de Mefiboset. Cuando Saúl se dio cuenta de lo sucedido, se quitó la vida. El hecho es que, amado, la bancarrota espiritual de Saúl lo llevó a su desaliento, lo llevó a su derrota y lo llevó a su muerte tanto espiritual como a su muerte física. Mefiboset en aquel momento tenía solo 5 años de edad. Cuando llegó a la familia la noticia de que su padre Jonatán y su abuelo Saúl habían muerto, hubo pánico en el palacio, por lo que los sirvientes y los guardias de la residencia del rey sabían que Mefiboset y sus sirvientes serían asesinados cuando un nuevo rey llegara al poder. Todos entraron en caos y mientras intentaban escapar, usted se puede imaginar ese corre, hubo un accidente. Mientras la que cuidaba a Mefiboset corría con él en sus brazos, ella se cayó, el muchacho golpea el suelo, se lastima tanto la columna vertebral y las piernas y queda lisiado. Años más tarde, mientras David está en el trono, Mefiboset reside entonces en este lugar llamado Lodebar, quizás temeroso de que algún día lo encontraran y que lo mataran. Y esta parte de la historia ilustra el primer punto que yo quiero traerles a ustedes en esta hermosa mañana. Y mi primer punto es nuestra necesidad de gracia. Es difícil encontrar, amados, una mejor ilustración de la necesidad de gracia en el Antiguo Testamento que el hijo de Jonatán. Es una imagen de la relación de Dios con la humanidad. Primero, Mefiboset fue, en primer lugar, separado de David y del palacio. Lodebar estaba al norte de Palestina. David estaba en el sur de Jerusalén. Había muchos kilómetros de separación entre ellos. De la misma manera, las personas sin Cristo están separadas de Dios. Nos dice el profeta Isaías en su capítulo 59, versículo 2, lo siguiente: tus iniquidades han hecho una separación entre tú y tu Dios, y tus pecados han ocultado de ti su rostro para que no oiga. La razón número 1 por la que todos necesitan la gracia es porque el pecado y el mal comportamiento de todos los separan ¿de quién? Los separan de Dios. Segundo, Mefiboset temía el poder de David. Y eso lo vemos en el versículo 7. Lo primero que le dijo David cuando Mefiboset llegó al palacio, le dijo en el versículo 7, le dijo de la siguiente manera, le dijo, no
tengas temor. Gloria sea el nombre del Señor. David podía sentir el temor que tenía Mefiboset. Podía sentir que Mefiboset tenía miedo. Pero pues Mefiboset no conocía a David. Así es con la humanidad. Separados de Dios e ignorantes de Él, muchos tienen miedo. Muchos tienen la idea de que Dios los odia y que quiere que ardan en el infierno para siempre. Cuando las personas no conocen a Dios, a menudo le tienen tanto miedo que se esconden de Él. No se dan cuenta, amados, de que Dios realmente se preocupa por ellos. Así como Mefiboset aprendió que no tenía que temer a David, también nosotros podemos aprender que no necesitamos temer a Dios, o sea, tenerle miedo o terror. Al contrario, sino confiar en su maravillosa gracia, confiar en su gran amor, confiar en su perdón. Tercero, sería comprensible que Mefiboset fuera hostil hacia David. Usted se puede imaginar cuando los soldados fueron a buscar probablemente allá a Mefiboset, ¿qué estaría pensando este joven? Diría, ¿qué quiere el rey de mí? ¿Por qué no me dejan en paz? Ahora me van a matar. Yo no pedí nacer en esta familia miserable. Yo no me merecía tener estas piernas como las tengo. ¿Cuántas interrogantes vinieron a la mente de Mefiboset? En ocasiones, amados, los cristianos somos en parte culpables de una respuesta tan hostil del mundo, porque a veces tenemos o tendemos a esperar un comportamiento cristiano de personas no cristianas, o porque nuestro comportamiento o nuestro modo de vida no concuerda con lo que profesamos. Algunos cristianos tienen una actitud a veces de más santo que tú hacia los incrédulos o inclusive hacia otros cristianos y exhiben cosas y exhiben preguntas tales como, ¿por qué tú no dejas ese comportamiento y eres como yo? ¿Por qué no haces esto como lo hago yo? Los no cristianos, mis amados hermanos, no pueden vivir como cristianos hasta que no se encuentren con Cristo, hasta que no sean transformados, hasta que no ocurra una metamorfosis en ellos. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos nosotros recordar lo que Jesús declaró claramente en Juan capítulo 3 y verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere personas salvas, no condenadas. Dios quiere personas creciendo espiritualmente, no criticadas. Dios quiere personas madurando en Él, no desarmadas por cristianos críticos. No provoquemos más hostilidad, amados, hacia Dios de la que ya existe. Número 4. Mefiboset estaba en un lugar miserable. El lugar donde se escondía se llamaba Lodebar y significa literalmente no hay pastos o lugar de desolación o esterilidad. Su nombre tiene un significado siniestro, nada atractivo para vivir allí y mucho menos soñar con un futuro prometedor. Etimológicamente, Lodebar significa no palabra. Lo es no. Debar significa palabra. Un lugar donde según se creía la palabra de Dios
no llegaba. Por lo tanto, sus habitantes estaban incomunicados de los demás. Qué descripción tan perfecta de la condición del hombre cuando está lejos de Dios. ¿Cómo es esa condición del hombre? Amados, esa condición es miserable. Esa condición es estéril. Esa condición del hombre sin Dios es de desolación. A algunos les lleva un tiempo entender eso, pero en última instancia, ahí es donde lleva la vida lejos de Dios. La conclusión es que la humanidad, lejos de Dios, temerosa y hostil hacia Dios, es en un lugar miserable, necesita, ¿qué es lo que necesita? Escuchar las buenas nuevas. Necesita escuchar esas nuevas de salvación, de que Dios no es como el hombre piensa que es, de que Dios ama al pecador, de que Dios nos ama a nosotros, de que Dios nos ama tal y como nosotros somos, gloria al nombre del Señor, y de que Dios quiere ayudar a todos con su asombrosa gracia. El versículo 7 quisiera leerlo nuevamente, porque ese versículo 7 nos da a nosotros el significado de la gracia. Ese versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En primer lugar, porque este versículo nos trae tantas cosas, varias cosas sobre la gracia. Y en primer lugar, yo quisiera decirles a ustedes que el rey David buscó a alguien que necesitara misericordia, que necesitara bondad, que necesitara gracia. No es que nuestro amigo Mefiboset no había estado buscando a David, sino que David lo buscó a él. Y nadie busca a Dios hasta que Dios comienza a buscarlo. Es Dios quien primero nos busca y milagrosamente nos da el deseo y la habilidad de comenzar a buscarlo. Dios está constantemente alcanzando a las personas con su gracia. Antes de que usted y yo fuéramos cristianos, probablemente sabíamos que necesitábamos algo, pero no teníamos ni la más remota idea de qué era lo que necesitábamos. Quizás buscábamos satisfacción y realización en todo tipo de cosas, pero no pudimos encontrarlo hasta que llegó ese maravilloso día. Gloria a Dios por ese día. Jamás lo podemos olvidar. Dios se acercó a nuestro corazón. Dios nos agarró, Dios nos atrapó, Dios se apoderó por gracia y nos dio vida. Gloria a Dios. Y comenzó a cambiar nuestras vidas y comenzó a surgir en nosotros esa metamorfosis. Aleluya. En segundo lugar, David extendió la gracia a alguien que no había hecho nada para merecerla. Este joven lisiado, Mefiboset, no le proporcionó ningún valor utilitario a David. No había hecho nada, ni siquiera para atraer la atracción o la atención de David, y mucho menos para merecer un trato tan generoso. Sería más comprensible que David hubiera recompensado a un héroe de guerra o quizás a un ciudadano modelo por su esfuerzo. Y en cierto sentido, si lo fuéramos a ver, Mefiboset pues no era nadie. Incluso Mefiboset reconoció eso sobre sí mismo en el versículo 8 y mire lo que dice. Y él inclinándose dijo,
¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Para él era increíble que David estuviera siendo tan amable. ¿Cuántas veces nosotros pensamos lo mismo? Qué increíble, Dios, que tú me miraste a mí. Yo tan pecador, yo tan pecadora, que tuviste misericordia de mí. Yo, perro muerto, que tuviste misericordia. Quizás mencionamos las mismas palabras que Mefiboset, ¿verdad? No se merecía Mefiboset lo que David quería hacer por él. Y si miráramos los versículos del 9 al 13, amados, David prodigó abundancia en Mefiboset que no se había ganado. De la misma manera, la gracia es Dios derramando su abundancia en aquellos que no han hecho nada para merecerla. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 nos dice, porque por gracia habéis sido salvos mediante qué? Mediante la fe. Y eso no de vosotros mismos, es don de Dios, no como resultado de obras de las que cualquier hombre deba jactarse, nos dicen las escrituras. Un regalo, mi amado hermano, no es algo que te hayas ganado o merecido, no, porque me lo merezco, me deben regalar. Es algo que se da como resultado de la bondad del dador. Es porque el que está dando lo da por su corazón, porque lo quiere dar. Gloria a Dios. No debemos pensar que Dios nos perdonó porque fuéramos tan generosos o porque fuéramos tan grandes o porque fuéramos tan maravillosos o porque tuviéramos tantas características, ¿verdad? No, Él nos dio gracia por la bondad de su corazón. Aleluya. Tercero, David ofreció esta bondad de gracia sobre las bases de los méritos de otra persona. Usted recuerda las palabras de David en el versículo 1 que nosotros leímos, que decía, queda todavía alguien que pueda mostrarle bondad por el bien de Jonatán. David hizo estas cosas basándose en lo que Jonatán había hecho por él. ¿Sabe una cosa? Mefiboset estaba recibiendo las bendiciones ganadas por la vida de otro. De la misma manera, Dios también derrama sobre nosotros su abundancia sobre la base de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. No nos hemos ganado nuestra posición en Dios por nosotros mismos. No importa cuánto tiempo o cuán ferviente hayamos servido al Señor. Estamos donde estamos gracias a Cristo. Al igual que Mefiboset estuvo donde estaba gracias a su padre Jonatán. Así que, amado, no debemos de jactarnos. No debemos de comparar nuestro historial de servicio con el de otros, como si de alguna manera valiéramos más para Dios que ellos. Disfrutamos de los beneficios de ser de la familia de Dios porque Cristo sufrió por nosotros en nuestro nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuarto, David ayudó a un hombre que no podía ayudarse a sí mismo. Mefiboset no podía luchar por sí mismo, no podía trabajar. ¿Dependía de quién? Dependía de la bondad de los demás. Asimismo, la gracia de Dios que ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Y quiero ser clara, no me refiero a los menos afortunados o a los pobres o a los desamparados. Estoy hablando de todos los seres humanos. Todos, todos con letra mayúscula hemos sido lisiados por el pecado.
No podemos levantarnos y caminar con Dios con nuestras propias fuerzas. Somos incapaces de tener razón espiritualmente con nuestras propias fuerzas. Decía Pablo en Romanos capítulo 5 y verso 6, porque cuando todavía estábamos indefensos, en el momento oportuno, Cristo murió por los impíos. Incluso después de estar bien con Dios, seguimos dependiendo de estar bien con Dios todo el tiempo, depender de su ayuda constantemente, dependiendo de sus dádivas día a día. Y día a día Dios extiende su gracia para con nosotros. Por eso es que, como dice el tema, estamos atrapados por su gracia. Les quiero hablar del poder de esa gracia. ¿Cómo crees que para Mefiboset vivir en el palacio de David fuera como si fuera un hijo? Es algo maravilloso. Allí estaban los hijos de David. Debió haber sido increíble. Compartiría todos los beneficios de la realeza. ¿Crees que alguna vez olvidó cómo llegó allí? ¿Crees que alguna vez perdió el sentido de gratitud por lo que David había hecho por él? Yo lo dudo, amados hermanos. De hecho, no creo que pudiera. ¿Sabes por qué? Porque estar en la casa de David y comer en la mesa de David, por muy agradable que fuera, no quitaba el hecho de que todavía estaba lisiado, cojo de ambos pies. De la misma manera, incluso cuando somos adoptados en la familia de Dios y comemos en su mesa, nuestra humanidad permanece. Una y otra vez, amados, se nos recuerda lo débiles que somos, lo insuficiente que somos en nosotros mismos, los pecadores que podemos ser si no confiamos en Dios y de alguna manera todavía somos lisiados. Cada vez que Mefiboset se acercaba a la mesa, la cojera era obvia, amados. Y en ese palacio de piedra que quizás usted podría escuchar el golpe, golpe, la cojera, golpe, golpe, el golpe, el golpe. Amados, todavía luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos llamados a vencerla y obedecer a Dios. Pero esa lucha estará con nosotros hasta que dejemos este mundo, ya sea cuando seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, o sea que la muerte llegue a nuestras vidas. Comemos en la mesa del Señor a pesar de nuestra condición, no porque hayamos vencido con nuestra propia fuerza, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cada vez que cedemos a una tentación, escuchamos, amado, el golpe, golpe, el golpe, golpe, el golpe, golpe de nuestra condición, de nuestra humanidad. Nunca debemos olvidar nuestra necesidad, amados, y nuestra dependencia de Dios. Aunque Mefiboset todavía estaba cojo de ambos pies, cada vez que ponía los pies debajo de la mesa de David, su verdadera condición quedaba encubierta. ¡Wow! Esto es maravilloso. Piensa en esto, amado, en esta hermosa mañana. Debido a la gracia de Dios, lo mismo es cierto para nosotros. ¿Quién nos cubre? ¿Qué nos cubre a nosotros? La sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo cubre nuestro pecado. La sangre de Cristo cubre nuestra naturaleza pecaminosa. La sangre de Cristo cubre nuestra humanidad.
La sangre de Cristo cubre nuestras fallas. La sangre de Cristo cubre nuestras faltas. La sangre de Cristo nos cubre. La gracia nos redime, nos da esperanza. Aleluya. ¿Hay algo mejor que eso? No, amado. 1000 veces no, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, debemos permitir que la gracia de Dios nos estimule a una mayor gratitud. Cuando las cosas parecen ir en nuestra contra, ¿verdad? En lo contrario, debemos resistir a un montón de quejas. ¿Qué derecho tememos? ¿Qué derecho tenemos nosotros a gemir y quejarnos cuando hemos recibido tal gracia de la mano de Dios? Tenemos esa tendencia a quejarnos tanto cuando las cosas no salen exactamente como queremos. Somos conscientes de la magnitud de la gracia y el perdón de Dios o exigimos nuestros derechos autoproclamados. Quizá lo más grande que podría suceder para traer la unidad al cuerpo de Cristo sería que todos nosotros veamos y comprendamos verdaderamente la gracia asombrosa en la que realmente nosotros estamos. Amados, tenemos que entregar nuestras heridas, nuestras frustraciones y temores a Dios y permitir que su gracia nos sane, nos restaure de tal manera que podamos hacer su voluntad y agradarle a Él con nuestra manera de vivir. Debemos permitir, mis amados hermanos, que la gracia de Dios cambie nuestra perspectiva sobre la vida. Y en esta hermosa mañana quiero concluir haciendo varias preguntas para que nos autoevaluemos. En primer lugar, nos regocijamos lo suficiente por la asombrosa que es la gracia de Dios. Respondemos con más fidelidad a Dios por su gracia. Sometemos nuestra perspectiva sobre la vida a Dios. Necesitamos ser atrapados de nuevo por Dios, porque quizás nos hemos alejado por X, por Y razón, quizás por los afanes de la vida, por nuestro diario vivir, quizás nos hemos alejado y necesitamos ser atrapados de nuevo por esa gracia. Queremos que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas, porque quizá hemos entrado en una rutina de lo mismo y lo mismo, y quisiéramos que Dios hiciera algo nuevo en nosotros. Dios está presto para hacerlo. Dios quiere atraparnos. Dios quiere hacer algo nuevo en esta hermosa mañana en nuestras vidas. Todo está si tú lo deseas, si yo lo deseo. Queremos algo refrescante, unción nueva, aceite fresco. Dios está presto a darlo. Pedro dijo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados, los tiempos son cortos y difíciles. La venida de Dios se acerca. Nuestra redención está cerca y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de ser atrapados por su gracia. Y en esta hermosa mañana, Dios me los bendiga a todos. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Abrazos. Bendiciones a todos. Amén.